Seguimos en Momentum, esta alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Y vamos a iniciar ya con esta mesa, esta conversación que todos los jueves tenemos con nuestras compañeras periodistas. Le acompaña en esta ocasión de nuevo Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión, una periodista muy experimentada, de las mejores periodistas de México, y Daniela Pastrana, directora de Pie de Página, la jefa, y también de las mejores periodistas de México. Bienvenidas, compañeros. Oigan, gracias por tan bonita entrada, pero es porque ustedes nos quieren mucho y somos grandes amigos. No, es cierto, y además nos falta la otra, también de las mejores periodistas de México, Luisa Cantú, que tuvo que hacer un viaje de emergencia, está contratando el FOFO, ¿cómo le dicen allá el de? Fosfo. Fosfo, la están contratando ahí para que se vaya a trabajar con el nuevo gobernador. Es una broma y mejor lo aclaramos rapidísimo porque no vaya a ser que se la crea este personaje. Pero no, en realidad tuvo un viaje que tuvo que hacer familiar, personal, y no puede acompañarnos el día de hoy. Así es, mi querido Alberto. Pues Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, pues ayer el subsecretario Hugo López-Gatell pues dio el anuncio de que pues entraba a otra nueva fase también informativa y también el proceso que estamos en México frente al COVID. Entonces hizo un anuncio que pues para muchos de nosotros y nosotras pues es importante, no es un anuncio menor y que tiene que ver pues con que se van a suspender o van a dar por terminadas las conferencias vespertinas que han sido de una enorme utilidad pues para los medios de comunicación, para la propia audiencia, para los ciudadanos y ciudadanas. Así que preparamos un video donde pues precisamente el doctor Hugo López-Gatell tomamos unos extractos de este recuento que intenta hacer López-Gatell para explicar lo que al final explica. Vamos a escuchar. Hoy queremos comentarles que hemos estado evaluando también todo el ciclo de información. La información ha sido un elemento crucial desde nuestro punto de vista y por eso es que esta conferencia de prensa fue instruida por el presidente López Obrador, desde luego también por el secretario Jorge Alcocer, y la instauramos muy tempranamente en la preparación de esta epidemia. La primera de estas conferencias de prensa ocurrió no aquí en Palacio Nacional, sino en el recinto de la Secretaría de Salud y ocurrió el 22 de enero de 2020. Empezamos la preparación inmediata para la respuesta a esta pandemia, cosa que ocurrió a finales de 2019, en un momento en donde todo lo que se conocía en el mundo es que en una región remota, en China, existían 44 casos de neumonía de causa no conocida. Y para nosotros fue una señal que en su momento fue recopilada, interpretada, analizada por nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria y nos permitió arrancar el ciclo de preparación. Desde que tuvimos esa primera conferencia, recuerdo, por cierto, que uno de los colegas reporteros, que ya hace tiempo no viene, pero consideramos muy valiosa su participación, nos cuestionó por qué hacíamos una conferencia de prensa para algo que no estaba ocurriendo en el país y estaba tan lejos, estaba en China. Incluso nos dijo si estábamos ocultando algo y estábamos a punto de anunciar una situación terrible para México. La respuesta evidentemente fue no, estamos anunciando exactamente lo que se conoce en este momento en el mundo, pero consideramos que es fundamental hacerlo de la manera más oportuna, más abierta, más transparente, más cándida, con los elementos de juicio. Entonces, en este espacio de pluralidad hemos ido informando siempre con base en la evidencia, siempre con base en el conocimiento científico. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva,
tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. He querido hacer esta introducción precisamente para comentarles que estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación, dado que el acontecer epidémico ha tenido ya una respuesta muy positiva de reducción, insisto, durante 5 meses consecutivos. Se encuentra en este momento en estabilidad. 19 entidades federativas están en condición de riesgo mínimo con el semáforo verde, casi el resto está con semáforo amarillo. Hay 4 entidades, como lo hemos comentado, que tienen semáforo naranja, pero en general vemos una estabilidad importante. Y hemos tenido un avance muy sustancial del plan de vacunación, así como indicadores de una amplia inmunidad poblacional que estará próxima a ser conocida y actualizada con los esfuerzos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, que está próxima a arrancar. Entonces, esto lo que nos permite es transitar a un nuevo esquema de comunicación. Lo estaremos comentando de manera detallada el jueves y el viernes, mañana y pasado mañana, en donde vamos a hacer una recapitulación de la epidemia. Y dejaremos, por supuesto, como siempre, los canales abiertos, pero utilizando otros mecanismos, otros recursos. Posiblemente tendremos cápsulas informativas periódicas. Siempre tendremos la apertura de tener conferencias de prensa y entrevistas, pero ya en una periodicidad diferente según vaya siendo necesario. Aquí está en un apretado resumen esta historia del último año que hemos vivido en México y en el mundo en particular, pero en el caso de nuestro país hay que destacar esta decisión inédita porque no había ocurrido. Bueno, no en pandemias como las que hemos vivido, pero ni siquiera en los momentos en que se ocurrió la pandemia de la H1N1, hubo esta disposición de ser transparentes, de informar todos los días y de arriesgarse inclusive a las controversias que se suscitaron a lo largo de este año y por supuesto también a la utilización tendenciosa de los datos que se presentan día a día y que mañana pues terminará este ciclo importantísimo, fundamental en esta emergencia sanitaria. Yo te quisiera pedir una evaluación a ti primero, si me permites, Jessica, Daniela Pastrana, porque Pie de Página ha sido uno de los medios pocos que han cubierto prácticamente todos los días esta conferencia de prensa vespertina desde el inicio, desde aquellos días en que algunos se cuestionaban la utilidad de esta comparecencia diaria del doctor Hugo López-Gatell. ¿Qué sentimientos, qué sensaciones, cómo evalúas, qué piensas de esta determinación que se ha anunciado ayer, Daniela Pastrana? Hola, ¿qué tal, Beto? Pues sí, nosotros hemos estado prácticamente en todas, algunas veces solas, nos ha tocado a varias veces Arturo, porque él le tocaba los sábados, una a mí, creo que fue el 31 de diciembre o por ahí, que sí, no llegó nadie más, y yo creo, mira, son como 470 conferencias. En el video de ayer el doctor López-Gatell hablaba de una en enero, pero nosotros empezamos a hacer el recuento con la del 27 de febrero, que también fue en la Secretaría de Salud, porque es a partir de entonces cuando empezaron a ser diarias. Fue 27 de febrero en la Secretaría de Salud, luego 28 de febrero allá en Palacio Nacional, y de ahí, pues hasta ahora se suspendió el 1 y 2 de noviembre del año pasado, que se decretaron 3 días de luto, se suspendió el 1 de enero, se suspendió ahora por las elecciones, digamos la conferencia como tal, pero han sido muy pocos los días que se ha suspendido, son como 470 conferencias, es un montón.
es un montón. O sea, se puede decir lo que se quiera decir de las formas de explicar, de las formas de no explicar, de los enfrentamientos que han tenido, de los errores que puedan haber tenido, pero la verdad es que me parece a mí insólito. 470 días tener a las autoridades de salud a disposición de los periodistas es una cosa muy impresionante. Creo que de pronto ha sido desaprovechado por los compañeros de la prensa. O sea, creo que de pronto, acostumbrados a esta dinámica que estamos de desconfianza y de confrontación política, lo que ocurrió en algún momento era que pues las preguntas eran dirigidas para responderle a otros políticos, no para responderle a la gente. Entonces creo que ahí se desaprovechó una enorme oportunidad de que hubiera mucho más información más consistente de todas las cosas que se estaban haciendo, y no solo de las cosas que se estaban haciendo, sino de todas las implicaciones que ha tenido esta pandemia. También creo que ahorita ya estaba desgastada, desde agosto más o menos que empezó a bajar la audiencia, y a mí hay gente que me ha dicho que dejó de verla por las preguntas de los reporteros, no por la información que daban, sino porque se desesperaban con las preguntas. Entonces, yo creo que empezó a bajar, se empezó a desgastar, incluso para nosotros ya en esta etapa, como desde que entramos al semáforo amarillo, nosotros pedimos formalmente que las conferencias de fines de semana fueran en línea. Yo me acuerdo que le dije a la gente de comunicación social que pues en representación del único reportero que iba los sábados, que era Arturo, que por favor fueran en línea para no tenerlo desgastado, mojándose y todo eso, porque nos empezaba a costar trabajo, ya estábamos cubriendo elecciones, o sea, empiezas a cubrir otras cosas, porque empiezas a entrar en esta etapa de normalidad, y ya nos costaba mucho trabajo tener ese ritmo de seguimiento diario. Yo creo que lo mismo ocurre con la Secretaría de Salud, con la gente de comunicación social, que realmente se merecen un reconocimiento, tanto los de presidencia como los de la Secretaría de Salud, que siempre estuvieron ahí, siempre han estado para respondernos, han estado a las 4 de la mañana recibiendo vacunas, han estado ayudándonos a entrar a las conferencias cuando hay bloqueos. La gente de comunicación se ha afectado de los dos equipos. Y yo creo que ya estaba en esta etapa de normalidad, pues ya está un poco desgastado, aunque ha habido intentos de tener como estas conferencias temáticas de alimentación, de nutrición, hacerlo como de ese modo, pues ya pierde mucho el interés, porque la gente también ya regresa a sus trabajos de forma normal, ¿no? Me parece que sobre todo en los primeros meses fue fundamental el trabajo para hacer una como práctica pedagógica, científica, para mucha gente que en su vida había tenido algún contacto con temas de ciencia, y que ayudó muchísimo. Me acuerdo mucho el día que fue el doctor Alcocer y que habló de los estudios que había y de eso, bueno, ¿no? Eran clases magistrales. Y para muchos que no sabíamos nada de muchos de esos temas, realmente podíamos saber de salud, pero no a detalles de temas de inmunología y eso, de curvas epidémicas. Creo que ha sido una etapa de aprendizaje constante para mucha población. Y ya, creo que cumplió su ciclo y que está bien ya que empiece a hacer otras cosas, porque las dinámicas, por suerte, están cambiando. Por suerte seguimos a la baja. No sabemos tampoco cuánto tiempo, porque si algo aprendido en este año y medio es que cuando ya crees que todo está controlado, vuelve a subir, y hasta que no esté controlado y no entre en una etapa estacional en todo el mundo, no podemos cantar victoria, pero pues creo que hasta ahorita ya habían dado lo que tenían que dar. Ya, pues gracias Daniela Pastorana. Jessica Cermeño, ¿cuál es tu valoración precisamente de este trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud y que ahorita, pues ya como bien anunció el doctor Gatell, pasamos a la siguiente etapa? Pues yo creo que lo primero que hay que celebrar es que pues poco a poco la pandemia parece ir quedando atrás, ¿no? Y creo que esta decisión de la Secretaría de Salud
deja ver que vamos cada vez hacia una normalidad al grado de que ellos han decidido que no es necesario este espacio por hacer otro tipo de dinámicas. A mí lo que me parece y que creo que se sigue diciendo que ha sido muy bueno al final es toda la apertura que se ha tenido para ir y plantear las preguntas, sean las que sean como sea, y sean las respuestas también que sea. Ya le tocará a los públicos determinar qué es lo más importante de lo que se dijo, si es algo valioso o no el cuestionamiento que se hizo, si la reacción de quien dio esa respuesta es correcta o no. A mí lo que me parece es que hay que celebrar esos espacios. Habrá que ver, yo no sé, no tengo yo la información sobre si se ha dado más claridad sobre cómo van a ser ahora las dinámicas. Y a mí me parece que debería de seguir este tipo de ejercicios en otros puntos, ¿no? En el tema de seguridad, por ejemplo, yo sé que en las conferencias mañaneras se da muchísima información, pero a veces valdría la pena hacer un ejercicio así para alguna otra cosa, o sea, dependiendo cómo sea la dinámica informativa, porque en realidad siempre va a haber cosas de coyuntura. Por ejemplo, ahora la pandemia, como bien dice Daniela, fue una coyuntura de muchísimos días, meses, ¿no? Cientos de días, ¿no? Pues seguro, a mí sí creo que esta idea de hacer las conferencias, por ejemplo, nosotros, por lo menos yo lo vi mucho con la gente en Estados Unidos, que seguían las conferencias, las preguntas, respuestas, mucho desde Estados Unidos, porque querían saber cómo iba la pandemia en muchos lugares, que a veces no estaban digamos, dentro de la cobertura informativa general, porque así pasaba. Así que yo siempre voy a celebrar que se pregunte lo que se pregunte, que se responda lo que se responda, pero que haya esta dinámica de poder hacer preguntas. Ahora, yo lo que sí creo es que se ha dejado de lado un poco a hacer de repente entrevistas, ¿no? Que también podrían ser buenas opciones, ¿no? Por supuesto, cada gobierno define a quién le da entrevista, cómo da entrevista, en qué momento da entrevista. Siento que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha definido que sean mejor las conferencias de prensa. Creo que se podría hacer una dinámica comunicacional donde vengan las dos cosas. Pero insisto, creo que lo que más debemos celebrar es que afortunadamente ya vamos regresando a una normalidad hasta en esto, hasta en la cobertura informativa y que aquí estamos, ¿no? Yo sí voy a estar muy pendiente, yo creo como todos los colegas y en general como muchos que han seguido este tema, de cuál va a ser la siguiente dinámica. Hablaba Gatell de pues los fin de semana, jueves, viernes, hacer otra dinámica, veamos qué implica eso, ¿no? Y que siempre la posibilidad de preguntar, sin duda, ha sido una diferencia, ¿no? Ya yo no voy a meterme, insisto, creo que los que mejor, la gente que escucha, que ve, que lee, que, en fin, es la que puede determinar la calidad de lo que se presenta ahí, ¿no? Sí, es que deja muchas lecciones esto que hemos visto a lo largo de este último año, particularmente el tema de las conferencias de prensa vespertinas, porque hubo una variedad de asuntos, temas que se presentaron desde salud bucal hasta VIH, hasta salud sexual, en fin, todo lo que hay alrededor y por supuesto, claro, no hay que olvidar estas conferencias que se dedicaron a la alimentación, que es uno de los elementos básicos para contener cualquier enfermedad y que desgraciadamente en el caso de México, este sobrepeso y las enormes morbilidades que hay en la población agudizaron el efecto de la pandemia. Y es un trabajo que, bueno, que se ha planteado allí y que Daniela Pastrana tuvo en varios momentos en este espacio y en otros, los propios que tenemos, y en entrevistas y en columnas, pues has planteado y hemos también planteado en pie de página la necesidad de que se explore más esta área, esta parte del entendimiento de la ciencia a partir del periodismo, del trabajo periodístico. Y es algo que ha sido también bienvenido por parte de muchísimas personas en la audiencia. Hay muchas felicitaciones a pie de página que yo agradezco porque soy editor de ahí también. Por ejemplo, la doctora Violeta Vázquez Rojas, muchas gracias, doctora, dice: la mejor cobertura de la conferencia vespertina fuera de pie de página, gracias infinitas por su trabajo. Más allá de las felicitaciones que son bienvenidas, Daniela, quisiera que platicáramos un poquito, un par de minutitos si quieres, sobre esto que has planteado tú y que nos lo dices con mucha frecuencia en las juntas editoriales. Los periodistas
llegamos a esta pandemia con muchas carencias para entender y transmitir la información adecuada. Alejémonos de la infodemia y las malas intenciones. Por lo menos el tratar de entender algo que era ya una urgencia nacional. ¿Qué evaluación tienes del trabajo periodístico, Daniela, y esas necesidades que tendríamos que pensar como gremio que debemos cubrir, Daniela? Sí, nosotros hicimos al inicio en noviembre, una tertulia, por ahí si la buscan en Facebook, de qué página la van a encontrar. Fue en noviembre la segunda que hicimos, y estuvo dedicada justo a este tema, al asunto de la ciencia, y ahí pues platicamos con Aleida Rueda, que es de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y con Javier Cruz, que para mí es el jefe máximo, con quien yo alguna vez tuve noción de lo que significaba periodismo de ciencia en algunos talleres, y platicábamos de eso, de la carencia enorme que tenemos. Hay muy pocos periodistas de ciencia, pero son muy buenos y están agrupados en esta red casi todos. Pero en general tenemos muy poca carencia, es una falla de las escuelas de periodismo. Tenemos mucha carencia, no muy poca, de herramientas para entender estas cosas, o sea, para entenderlas a profundidad, que no son fáciles, o sea, uno las lee y las traduce mal, que eso es lo que ocurre muy seguido. Justamente ayer ponía yo un tweet que de pronto esas cosas que uno pone lo que piensa, porque me estaban preguntando qué pensaba esto del tema de Penilei, y yo no, o sea, yo respeto mucho a Penilei, entonces yo no tenía ninguna intención de entrar a discutir ese tipo de cosas en las polarizaciones que se hacen en Twitter. Y entonces lo que dije, bueno, pues alejémonos del periodismo político para cubrir la pandemia y busquemos el periodismo de ciencia. Sigamos veamos, hay muchísima información. Traducir los temas de ciencia es difícil. Yo tengo una enorme ventaja porque tengo científico en casa que me ayuda siempre. Me ayuda a entender por qué una muestra de menos de 100 no debo considerarla, aunque sea un estudio preliminar, o cuando sí las etapas y las fases. Y entonces, pues eso ha sido una ventaja, pero realmente estas carencias que vienen desde la formación que tenemos, esta idea de, pues, ahí no puedes entrar con el asunto de lo que dijo y el chacaleo, y irte con unas declaraciones, pues hay que leer y hay que entrarle a los abstracts, que son una cosa muy complicada, pero hay periodistas que ya lo hacen, pues ya hay periodistas que se han especializado en esto, en periodismo de ciencia, y pues cuando yo tengo dudas les pregunto a quién le hablo, qué le pregunto, qué tipo de cosas debo saber. Me acuerdo mucho cuando justamente en un tuit de la doctora Laurian, la que escribió el libro que me parece muy terrible, pues la primera vez que yo la conocí fue en un hilo de tweet que me parecía pues muy interesante lo que planteaba. Pues, Hablas, perdón, Daniela, de la dentista, ¿no? Sí, ella es, me acuerdo que le pregunté al doctor López-Gatell y me decía que no sabía quién era ella, y a partir de eso yo le dije, ¿la puedo entrevistar? Y la entrevistamos como 1 hora, y después de eso, los huecos que yo tenía, pues iba con los colegas con Javier, y les decía, ¿a quién le pregunto de esto? ¿No? Y sobre eso ya me decían, pues hay científicos, no los conocemos porque tenemos muy poco contacto nosotros con el mundo académico, y sobre todo los que no estamos en esas áreas, pero en la UAM, en la UNAM, o sea, hay muchos, en el instituto, por supuesto, ya ahora sabemos todos los que están en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Nacional de Nutrición, y ya con eso uno va empezando a entender, ¿no? Y empiezas a ubicar dónde están los huecos de lo que te dice uno, dónde están los huecos de lo que te dice otro. Empiezas a ver, yo me volví obsesiva, todos los días veo las curvas epidémicas de un montón de países, porque tratando de entender algo que lo único que me alegra es saber que todavía no lo entienden mucha gente muy eminente en el mundo, pero vamos, creo que nos ha faltado eso. Y creo que a veces en el tema es muy fácil para los que por desconocimiento y por falta de herramientas metodológicas para investigar, que traduzcamos mal las cosas, que traduzcamos mal y que nos metamos en terrenos pantanosos sin tener como mucha claridad, y necesitamos acercarnos muchísimo, muchísimo. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que yo tengo, acercarnos muchísimo a estos periodistas especializados en ciencia,
a investigaciones y a tratar de entender los procesos más que tratar de descubrir los detalles. Yo decía, es que no estamos peleando ni con ese gobierno ni con ningún otro, o sea, ningún gobierno en el planeta ha podido realmente tener una gestión. Estamos peleando contra un virus microscópico que como me decía mi hijo alguna vez, me decía, madre, no tienes ni idea de qué tamaño es eso, o sea, tu cerebro no lo puede dimensionar. Y yo me quedaba así, como Homero Simpson, ¿no? Pensando así como Twin. Estás contra eso, y están todos los científicos, un montón de científicos del mundo trabajando para dar respuestas. Pues hay que entender qué respuestas están buscando, en lugar de estar con las mismas dinámicas que tenemos siempre, y creo que sí es una enorme carencia que tenemos en el periodismo mexicano y de muchos lugares, ¿no? Hay algunos países que están más avanzados, pues para mí siempre da referencia, ya lo sabes, la BBC, para ese tipo de información, pero bueno, hay otros, pero en realidad hay muchas carencias en nuestro periodismo sobre ese tema. Gracias, mi querida Daniela Pastrana. Jessica Cermeño, nos quedan 19 minutos para abordar el segundo tema, pero sí queríamos darle un espacio importante precisamente a lo que significa esta etapa que tenemos en México con el proceso del COVID, y qué mejor que aprovechar que aquí está pues Daniela Pastrana precisamente para abordar este tema a profundidad. Pasando al siguiente tema, que también es uno de los que nos sacude, nos preocupa y ocupa de muchas maneras, pues es el proceso postelectoral que tenemos en México, toda esta guerra de discursos, de narrativas, de quién ganó, quién perdió, y el escenario que se avecina. ¿Cuál es, desde tu opinión, Jessica Cermeño, los puntos sustantivos que tendríamos que darle un seguimiento a este proceso postelectoral que tenemos en México? Bueno, sin duda, todavía faltan cosas de resolver en este proceso electoral. Lo primero es que habrá que ver qué pasa, porque tenemos que recordar que por ser este el proceso más grande de la historia, había más de, iba a decir un dato, pero mejor ya no lo digo porque no estoy segura cuál es, del número de aspirantes que tienen que revisar cuentas, ¿no? Las autoridades electorales, no solo en el Instituto Nacional Electoral, también todos los estados. Desde ahí tenemos que estar pendientes de eso. Lo siguiente es ver cómo van a ser las transiciones en los estados, ¿no? Porque en muchos, los lugares donde Morena no gobernaba y ahora gobernará, veamos qué pasa, ¿no? en estos cambios. Y también yo lo que creo, y la verdad es que debo decirles que me asombró cuando estaba cubriendo el día de la elección, estaba buscando, digamos, cómo iban las cosas en los demás estados. Me quedé impresionada de lo que está pasando en Oaxaca y en Chiapas. Me parece que ahí hay problemas, obviamente, que van mucho más allá de la elección, que son problemas comunitarios. Cuando veía yo que había un grupo que podía en un municipio como Santa María Xadani, que nosotros en Univisión lo conocimos cuando fuimos a cubrir algo después del temblor de hace unos años, que fue uno de los lugares más complicados, que hubo mucha destrucción por el sismo, me di cuenta que los conflictos están muy fuertes, más allá del crimen organizado, porque esto lo hablamos antes de la elección, digamos, un poco, que hubiera grupos políticos que pudieran prácticamente parar la elección en ciertos lugares, sobre todo, insisto, Oaxaca, Chiapas. Ya estamos empezando a ver cómo hay conflictos postelectorales, sobre todo entre gente del Partido Verde y del Partido Morena, que se están acusando unos a otros de irregularidades en el proceso electoral. A mí me parece que tendremos también que estar con un ojo en eso, ¿no? Ver qué es lo que va a pasar. Y sí, yo también creo, aunque el presidente López Obrador, desde que empezó, desde el lunes, básicamente, un día después de la elección, él estaba muy contento por los resultados electorales y todo. Desde ayer ya empezamos a ver que quizá los aliados, los que él creía que a lo mejor se tiene que negociar sin problema con ellos, ¿no? Las leyes que el presidente decía sacar, quizá no sea tan fácil la negociación, ¿no? Desde un poquito antes, Velasco en Chiapas, del Partido Verde, desde inicios de esta semana dijo que pues va a reevaluar esta alianza que han hecho en muchos lugares con Morena.
ya el PRI les está advirtiendo que no se va a aliar, por supuesto el presidente dijo que él no tiene interés, pero digamos que esto de las alianzas, ¿no? Para sacar los procesos legislativos quizás sean más complicados de lo que el presidente en este momento se imagina. Entonces creo que también tenemos que tener un ojo en eso, ¿no? A mí, yo lo diré y lo he dicho todas las veces que he podido en los espacios que he tenido, me pareció maravilloso que un poquito antes del proceso electoral viéramos a un presidente López Obrador y a un Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba, hablando en los dos caminos de ir a votar, que se haya roto el récord de participación, que aunque todavía me decían en Estados Unidos, pero es que apenas es del 50%, digo, pero en México es un gran avance que la gente salga a votar en procesos intermedios así. Entonces, eso es lo que yo atesoro. Y pues estar muy pendientes de esos conflictos, a ver qué pasa, ¿no? Sí, hay que estar muy pendiente porque en esta cobertura, como bien planteas, Jessica, pareciera que, bueno, ya lo hemos platicado en estos espacios en distintos momentos, pero pareciera que estamos en dos países o en dos mundos, dos territorios. Uno de ellos es el de los números duros que se empezaron a contar ayer en todas las sedes de los institutos locales del INE, en las sedes locales del INE, y que hablan de hasta ahora una victoria importante de parte del partido en el gobierno, de haber ganado 11 de las 15 gubernaturas en disputa, de mantener, aunque sea arañando como sea, pero la posibilidad de una mayoría simple en la Cámara de Diputados, que era uno de los temas de mayor controversia, y también la realidad de una derrota de Morena en la Ciudad de México al perder el control de casi más de la mitad, pues, de las alcaldías de Ciudad de México. Y yo quisiera pedirte una evaluación en ese sentido, Daniela Pastrana. ¿Cómo ves en esta semana, en estos días? ¿Qué impresión te queda? ¿Qué es lo que tú analizas, que alcanzas a entender de estas realidades que se mueven una y otra y todo lo que ha pasado estos días? Pues lo que yo creo es que sí va a estar, coincido totalmente en que va a estar difícil la negociación, van digamos que a vender cara a la alianza. De todas maneras, Morena sigue siendo fuerte, va a ser fuerte ahora. Me hace mucha gracia que el PRI piense, o sea, que se hable pues que ahí sigue, y sigue, es cierto, ahí sigue, pero pues perdió todas las gubernaturas que tenía el PRI, ¿no? O sea, es una cosa que creo que no estamos dimensionando totalmente, porque los gobernadores juegan, y juegan importantemente, y perdió todo. El PAN siento que se reforzó un poco más, y lo que a mí sí me parece muy triste es ver el mapa de la Ciudad de México. Este mapa que ha circulado tanto, que nosotros publicamos, o sea, desde el primer día, que era la mitad del poniente, la mitad al oriente, o sea, al poniente como este voto en contra o crítico, o voto de castigo, decían algunos, y en el oriente como ese tan afianzado, porque creo que eso es lo que nos refleja muy bien lo que hemos estado viviendo en la Ciudad de México. Y es voto de castigo. Yo tengo que hacer todavía un análisis más profundo, voy a hacerlo, de cómo ha votado esta Ciudad de México, que siempre ha sido, todos desde el 97, pues ha sido la izquierda, pero es un voto volátil, el de cierta clase media mucho más preparada, mucho más crítica, mucho más como queramos decirle, y es un voto muy volátil, es un voto que votó que fue el del voto útil, ¿no? Fox, que fue el de antes también, en alguna vez votó por Diego, en el 91 le dio la mayoría absoluta, no sé si recuerdo, pero dejaron a Ebrard fuera de las plurinominales porque dejaron a Ebrard, a Padierna, a Bejarano y a todos los a Javier Hidalgo, a todos los que se habían apuntado, sí. Pero en 91, que todavía fue 91, era el PRI, ¿no? Se acabó, o sea, el PRI, Salinas ganó, ¿no? En esas intermedias. Entonces, es una clase media que, digamos, puede ser muy solidaria con los sectores más populares hasta que se siente afectada en sus privilegios siempre, ¿no? Y eso es una cosa que creo que vale la pena analizar más a fondo. Tengo que ver más los distritos, pero es esa que planteaba el voto útil en 2000 y ahora dice voto de castigo, y que a mí lo que me
realmente me inquieta y me asombra, como decía Jessica de Chiapas y de Oaxaca, que me parecen súper preocupantes, pues es esto, esta facilidad con la que, digamos, uno pueda dejar de ver el árbol grande, el que quiere siempre como tu agenda completa, y no ver como estos contextos tan complicados que hay en este país. Creo que eso requiere más análisis. También creo que hay unos personajes que nosotros pusimos una portada que decía todos pierden, pero yo decía todos perdimos, porque con uno de los candidatos que ganaron, digo, es de terror, ¿no? O sea, de todos los partidos, aquí mismo, en varios lugares, ¿no? En la Cuauhtémoc, bueno. Uno realmente creo que va a ser difícil para la ciudadanía, para la sociedad civil, para todos los actores que estamos involucrados, tener interlocución con esta legislatura y con estas legislaturas y con estos candidatos que quedaron en muchos lugares. Ya, gracias Daniela. Jessica Cermeño, regresando al tema de la Ciudad de México y pensando también en estos escenarios políticos que se avecinan, pues el golpe al parecer fue duro también para Claudia Sheinbaum. En ese sentido, ¿quién piensas que cómo queda ubicado o recolocado ese escenario político, sabiendo que pues vamos a entrar en los últimos 3 años o 2 años y medio del presidente López Obrador, porque hay que recordar que sale en septiembre del 2024, no el 1 de diciembre, y en estas posturas que se hablan, en estos golpeteos bajos, parece ser que jugó Ricardo Monreal también en la elección en algunas alcaldías que pues golpearon precisamente, por ejemplo, en esta alcaldía en donde nosotros estamos, la Cuauhtémoc, pues la que quedó pues era un brazo derecho precisamente de Ricardo Monreal, la que derrotó a Dolores Padierna. Así que pensando en Ebrard, pensando en Claudia Sheinbaum y en estos escenarios, ¿cuál es tu valoración ahí? ¿Qué es lo que pasó acá? Antes de hablar de la ciudad, quiero hablar nada más de un golpeteo político que se me hizo mucho más fuerte y donde implica todo un estado, que es lo que pasó en San Luis Potosí, donde todo lo que dicen es que quien ganó tiene fuertes cuestionamientos de narcotráfico y que fue apoyado por el presidente de Morena tras bambalinas. Eso es lo que han reportado los colegas de allá, lo que él mismo de alguna manera ha dejado entrever, y a mí me parece muy grave, ¿no? Pero volviendo a la Ciudad de México, es que, bueno, para los viejos, ¿no? Los reporteros viejos, ¿cómo olvidar esos tiempos en los que reporteábamos por tribus el PRD? ¿Se acuerdan? ¿No? Pues sí, cómo no. Que todos, había el PRD por su propia confrontación en su momento, y hablo no de este PRD caído en total desgracia, ignorado, vilipendiado, no, hablo del PRD que fue la escisión del PRI. Siempre por su propia conformación eran grupos muy distintos, ¿no? Que se fueron uniendo en un proyecto político por una necesidad, pero en realidad había como decimos los mexicanos, de chile, mole y pozole, y me parece que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que el golpeteo interno hasta dónde puede llegar, ¿no? Que es algo, además ahora que involucra a otros partidos, insisto, pongo la Ciudad de México y quiero seguir dejando ahí a San Luis Potosí, porque para mí me parece un escándalo lo que ocurre en San Luis Potosí. Pues no sé quién, no sé, a mí me queda claro que definitivamente pierde Claudia Sheinbaum, ¿no? Por esto, o la hacen perder, no sé si por ella misma, sino por la operación política que hacen los adversarios. Pero al final, creo que hay algo bueno en el caso de la Ciudad de México. En otros estados, en general en la periferia, lo que ha ocurrido con las transiciones, esto es que ha habido más violencia, incluso ha habido muertes, ha habido los que entraron al poder y ya no quieren que entre el otro, y ahí estuvieron los resultados de los asesinatos, las estadísticas que podemos ver que la mayoría eran opositores. Pero aquí en la Ciudad de México quizá lo que pueda haber es refinamiento de las propuestas. Quiero yo pensar que como bien decía Daniela, es el centro del país, es un lugar donde estamos pues politizados casi por
digamos, nos llega mucho más información que en otros lugares de distintos tipos y en realidad de todos los colores, yo me atrevo a decir en este momento, para no poner por clases y por... Yo quiero pensar que hay mucha exposición a la información y eso al final va a hacer que la contienda política aquí sea mucho más fuerte y que los partidos tengan que hacer más y que tengan que hacer mejores estrategias para que la gente les dé su voto, ¿no? Yo quiero pensar que así es, quiero pensar que poco a poco nos vamos acercando a eso, por eso creo que la alternancia en todos los lugares tiene que llevar poco a poco a la normalización de la democracia, que ahorita ganen unos, después ganen otros y que ganen los mejores algún día, ¿no? No los que tienen más poder económico, sino que ganen los que tienen las mejores propuestas para la ciudadanía, pero sí creo que es un duro golpe a Claudia Sheinbaum. A mí sí me parece, insisto, no que se lo hayan hecho, no que lo haya hecho ella, se lo hicieron. Yo también coincido en que la operación política fue así, pero no es nuevo. En ese grupo, en ahora Morena no es nuevo, llevan años, llevan décadas peleándose por cada territorio. Y ahora el reto, y como el presidente López Obrador ha dicho como, pues yo estoy aparte, que es algo que él siempre ha dicho que no es como antes, ¿no? Porque el PRI eran muy disciplinados y no nos enterábamos, incluso reportearlos era muy complicado porque nadie te decía algo en contra del partido, y esto ustedes lo saben mejor que yo, nadie podía decirte nada, on the record, no podía reportear nada, era muy complicado reportear al PRI de verdad, ¿eh? Entonces, pues habrá que ver qué pasa, habrá que ver cómo se resuelven estos y hasta dónde la propia dinámica dentro de Morena, de lo que viene después de López Obrador, pues afecta al partido, ¿no? Y al proyecto de ellos, ¿no? El proyecto que llevan. Sí, es un escenario que tiene muchas aristas, Daniela. Lo que pasa en Ciudad de México es evidentemente algo que se tendrá que reflexionar, porque el trabajo que se hizo o el no trabajo que se aplicó en Ciudad de México por parte de Morena, aquí están los resultados. Está, por supuesto, el caso del Fuego Amigo. En pie de página documentamos los señalamientos sobre esta decisión de Ricardo Monreal de boicotear la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero más allá de lo que sucedió antes del 6 de junio y que tendrá que, insisto, revisarse con mucho cuidado, yo te quisiera preguntar sobre lo que viene. Y te lo quiero plantear porque a mí personalmente me ha llamado mucho la atención ese futurismo que se desató apenas antes de que terminara inclusive el 6 de junio. Ya había una euforia, una alegría desbordada de algunos, sobre todo los opositores a la 4T, porque estaban celebrando una victoria que me parece inexistente y real, pero bueno, ellos pensaban que habían prácticamente ganado la presidencia de la República y lo confirmé al día siguiente con esas listas de precandidatos al 2024, donde aparece Alfredo del Mazo y Lili Téllez. Alguien sugirió también que se incluyera a Chumel Torres, lo cual en la dinámica de los opositores me parece que lo van a considerar seriamente. Pero, en fin, también ya en Morena ya hay esa especie de futurismo. Me parece que estamos entrando en un carril que no debería ocurrir, ¿no, Daniela? Creo que hace falta una revisión primera, el paso 1 antes del paso 5, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, pero como dice Jessica, los viejos sabemos que siempre después de al día siguiente de las elecciones intermedias empieza la cuenta regresiva y todos los partidos y todos los políticos empiezan como a preparar para el 2024. O sea, eso ha ocurrido siempre, ocurre el día siguiente, se van a empezar a mover. Yo no veo realmente, o sea, yo sí creo, y creo que ya lo platicamos aquí, hay una diferencia muy grande, o sea, la gente puede no querer, mucha gente puede no querer a Morena, pero no ha dejado de ser López Obradorista, ¿no? Digo, no, pueden no querer a los candidatos que les impusieron. Mucha gente de Morena puede no haber decidido no votar por esos candidatos impuestos en esta operación terrible que hizo Mario Delgado en muchos lugares, ya creo que ya hablamos de eso, pero esa gente no ha dejado de ser López Obradorista. Entonces yo creo que sí hay que separar muchísimo y hay que analizar con lupa los resultados del partido, como el partido, y la relación que puedan tener con el presidente y con su proyecto, ¿no? Finalmente, ahora, el reto es grande, porque ya se fueron 3 años, porque ya tuvieron la elección, ya viene la cuenta regresiva, y pues de esos 3 años, 2, 1 y medio hemos estado en pandemia. Entonces,
concretar todas las cosas que se habían planteado, concretarlas en la Ciudad de México, que ha sido la zona, pues uno de los lugares más golpeados por la pandemia, es algo que va a ser como difícil, ¿no? Yo sí que creo que el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, va a tener que empezar a hacer algunos ajustes y empezar a ver hacia adelante qué cosas quiere hacer para que realmente quede o sentar pues cosas que digamos que para que podamos empezar a evaluar y a decir este fue el gobierno de Claudia Sheinbaum con estas características ya sin la pandemia, porque es que la pandemia nos mueve todo, ¿no? La pandemia no nos permite evaluar muchas cosas y creo que eso va a pasar aquí en la ciudad y en los demás estados. Yo pondría mucho ojo en San Luis Potosí, también en Chiapas. Ya sí hay estados donde ya no es que eres un mal político, sino políticos con antecedentes criminales, y eso es terrible. Ya, pues gracias Daniela Pastrana. Jessica Cermeño, se nos está acabando ya el tiempo, y si para resumirte abordaría nada más otro tema para despedir, Jessica, y que tiene que ver con lo que viene en dos momentos en donde habrá participación ciudadana. Uno, en agosto, viene la consulta para la posibilidad de abrir juicio a expresidentes de la República. Esto sin tener pues grandes detenciones. Lozoya, el general Cienfuegos y todo una banda de rufianes pues siguen ahí libres. Y viene en ese marco viene esta consulta y después viene la revocación de mandato para febrero, me parece, el 2022. ¿Qué se te viene cuando ves este escenario que sigue? Pues, a mí me parece, la verdad, lamentable que la Fiscalía hasta este momento pues no haya dado, como tú bien dices, resultados en el caso de Lozoya, en todo digamos, el tema Odebrecht. Me parece que seguimos sin saber, en realidad, sigue ninguna autoridad sin tener esa certeza de que por la vía legal van a poder ser castigadas las personas que cometan algún delito, algún soborno. Eso me parece que es un caso que yo esperaba, porque después de con lo que vivimos con Enrique Peña Nieto, que no hubo ni siquiera un detenido casi, que éramos el único país de América Latina donde no había detenidos, pues cuánto tiempo ha pasado, y la verdad es que seguimos judicialmente, en ese caso, en el mismo punto, a mí me parece, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que haya llegado Lozoya, en realidad, digamos, el senador de Querétaro es lo único que creo que han podido concretar, ¿no? Ya hay un detenido, pero no tenemos esta conciencia de que en realidad ya se hizo justicia en ese caso y que hubo castigo. Yo creo que con la revocación de mandato, después de cómo fue la elección, a mí me parece que el presidente no tendrá problema en que pues salga airoso de eso, ¿no? Me parece y así lo dicen los datos, que es el presidente prácticamente desde Ernesto Zedillo que ha perdido menos votos, ¿no? Yo ahí no tengo ninguna duda de que le irá bien en general en el país. Además, mucha gente decidió votar por Morena en varios estados donde no lo hubiéramos pensado tan fácil, ¿no? Que iba a ser así, ¿no? Por Sonora hasta Campeche, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso no habrá problema, pero sí creo que en el caso de Odebrecht todavía hay bastantes pendientes, ¿no? En el caso de Cienfuegos, pues es caso cerrado, ¿no? Para todos. Y para él es el primero que festeja. Y yo no creo que a pesar de todo lo que ocurrió en Sinaloa y lo que pasa con las Fuerzas Armadas, sea lo mejor para México. Tendría que haber alguna otra respuesta a eso. Pues sí, caso cerrado para todos, menos para Estados Unidos, tengo la impresión, Jessica. Te quisiera hacer la misma pregunta, Daniela, y agregar un elemento, para en este minutito y medio que nos queda, ya empieza esa idea de sembrarla en redes sociales, de la vinculación de la victoria de Morena en todo el noroeste, el corredor del Pacífico del país, con una especie de aval del cártel de Sinaloa, guerra sucia de nuevo. Pero ¿cuál es tu evaluación? En la misma línea de la pregunta, Daniela Pastrana, por favor. Yo creo que sí, o sea, que hay candidatos que claramente no debieron haber sido candidatos y que no debieron haber ganado y que hay que ponerles ojo, pero yo no pensaría en una vinculación hasta no tener pues más elementos, ¿no? Esto es parte también de la narrativa, es que se van a construir muchas narrativas para
para descalificar los avances. Y yo más bien llamaría a leer la columna de este panista Madero, ¿no? Gustavo Madero, que les dice, oigan, perdimos, ¿no? Y que también los partidos de oposición tienen que hacer su trabajo. Siempre nos centramos, como suele ocurrir en las decisiones del partido que gobierna, pero la oposición tiene que hacer su trabajo porque perdió bastante. Perdió mucho el PRI y pues perdieron el norte. Entonces, antes de empezar a pensar en alianzas, tendrían que empezar también a evaluar qué les pasó. Ya, pues Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, como siempre, un gran placer. Gracias por acompañarnos en esta otra mesa de las super periodistas. Así que pues gracias, les mandamos siempre un fraterno y cariñoso abrazo. Un abrazo y un abrazo a Luisa, aunque la extrañamos hoy. Sí. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Sí, un abrazo a Luisa. Y de nuevo, es importante, lo voy a decir porque de pronto aparecieron ahí comentarios. Es broma de que anda buscando al fosfo, ¿eh? No. Ella tiene una cosa totalmente ajena. Perdón por si hay alguna confusión, pero no, es una broma entre nosotros, nada más. Bueno, nos vemos hasta pronto, chicas. Chao. Bye.